El sol de la tarde se filtraba, danzando entre los altos robles centenarios que custodiaban el inmenso jardín de la mansión. Sus rayos dorados pintaban cada hoja, cada pétalo, con un brillo etéreo, transformando el paisaje en una obra de arte viviente. Era un día de celebración, un evento benéfico de gran envergadura que congregaba a la flor innata de la sociedad, un tapiz humano tejido con hilos de prestigio y opulencia. La vasta propiedad, célebre por sus impecables setos laberínticos y sus cascadas artificiales que murmuraban melodías acuáticas, bullía con el murmullo de voces, risas y copas tintineantes, mientras los invitados vestidos de gala se paseaban con una estudiada elegancia. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Entre el bullicio, el pequeño Aurelio, de 5 años, rubio y curioso, heredero de la fortuna, se escabulló buscando explorar. Sus padres, el acaudalado empresario de bienes raíces, un hombre de negocios cuya reputación lo precedía, y su elegante esposa, una mujer de belleza clásica y modales impecables, estaban absortos en las conversaciones de rigor, las redes de contactos y los sutiles intercambios de poder que definían estos eventos. Confiaban plenamente en la supervisión de la niñera, una mujer de apariencia severa y disciplina férrea, que se había comprometido a no apartar la vista del niño. Pero Aurelio, con su innata curiosidad, había divisado una mariposa de alas azules iridiscentes posarse delicadamente sobre una flor exótica, casi mimetizada con el borde del intrincado laberinto de arbustos. Y como un imán irresistiblemente atraído al metal, la había seguido, impulsado por el encanto de lo desconocido, adentrándose más y más en el dédalo verde. Mientras tanto, en un plano diferente de esta ostentosa escena, se movía una joven que ayudaba en el servicio. La llamaremos Ana, una figura discreta, casi imperceptible entre la suntuosidad de terciopelos y sedas. Su vestido sencillo, de un tono neutro, y su recogido pulcro la hacían casi invisible, un fantasma eficiente en el fondo de la opulencia. Ana era nueva en la casa, una recién llegada de una humilde aldea en las montañas, donde la vida se tejía con hilos de sencillez y esfuerzo. Había emprendido este viaje a la gran ciudad en busca de una oportunidad, una forma de enviar dinero a su familia, de aliviar las cargas que pesaban sobre ellos. Sus manos, curtidas por el trabajo duro en el campo, se movían con una eficiencia silenciosa y una destreza casi innata, acostumbradas a la labor física. A pesar del cansancio que se acumulaba al final del día, sus ojos, de un color castaño profundo que reflejaba una quietud y una perspicacia inusuales, no perdían detalle de lo que ocurría a su alrededor. Había notado al pequeño Aurelio merodeando cerca del laberinto más de una vez, su fascinación infantil por los secretos y recovecos del jardín, una atracción que ella, en su propia infancia, también había sentido por los misterios de la naturaleza. Una premonición sutil, apenas un susurro en el viento, le decía que debía estar atenta al pequeño príncipe rubio. La tarde avanzaba inexorablemente y la luz dorada comenzaba a ceder su reinado al crepúsculo. Una brisa fresca se levantó, trayendo consigo no solo el aroma de las flores de la noche, sino también un matiz de preocupación que se infiltraba lentamente en el ambiente. La niñera, esa mujer de modales rígidos y expresión adusta, se percató, con un escalofrío que le recorrió la espalda, de la ausencia del pequeño Aurelio. Un sudor frío perló su frente. Había prometido con la solemnidad de un juramento a los dueños de la mansión que el niño estaría bajo su estricta e inquebrantable vigilancia. Un murmullo de alarma, apenas perceptible al principio, comenzó a extenderse como una enfermedad contagiosa entre el personal de servicio, quienes intercambiaban miradas ansiosas. Los padres del niño, alertados por el creciente nerviosismo, sintieron cómo el pánico, una bestia fría y voraz, comenzaba a apoderarse de ellos. El magnate, cuya calma era proverbial en los círculos de negocios más exigentes, se transformó en un instante en un hombre lívido, despojado de su habitual aplomo. Sus ojos, antes severos y calculadores, ahora estaban inyectados de un terror primario, un miedo ancestral a la pérdida. Su esposa, una mujer de porte regio y elegancia inmaculada, se tambaleó, sus piernas casi cediendo bajo el peso de la angustia.
El color abandonó su rostro perfectamente maquillado, dejándolo pálido y vulnerable, revelando la fragilidad humana detrás de la fachada de sofisticación. El laberinto, que antes había parecido un juego inocente, se había convertido de repente en una amenaza, un lugar donde la luz se desvanecía y los miedos más profundos comenzaban a tomar forma. El jardín, que antes parecía un paraíso, se transformó en una trampa insondable. El laberinto, diseñado como un adorno, ahora se alzaba como una amenaza impenetrable. Gritos de búsqueda comenzaron a resonar, primero en voz baja, luego con desesperación creciente. Los guardias de seguridad, hombres corpulentos y experimentados, se desplegaron en una búsqueda metódica, pero el vasto terreno de la propiedad, con sus grutas, sus arroyos y sus densos matorrales, ofrecía demasiados escondites. Ana, mientras recogía una bandeja de copas vacías, escuchó los gritos de «¡Aurelio! ¡Aurelio!». Su corazón se encogió. Recordó la curiosidad del niño, su inocencia juguetona. Se le vino a la mente el día anterior, cuando Aurelio le había preguntado si las hadas vivían dentro del laberinto. Una premonición helada le recorrió el cuerpo. Sabía que los guardias, aunque bien intencionados, no conocían el jardín como ella. Había pasado largas horas en sus rincones más recónditos, limpiando, podando, observando. Había notado pequeños senderos que los diseñadores del jardín jamás habían previsto, atajos secretos creados por la fauna silvestre o quizás por la imaginación de un niño. Dale like, suscríbete y comparte. Dejó la bandeja con un golpe sordo y se deslizó entre los invitados y el personal, dirigiéndose al laberinto por un seto denso. Mientras los demás buscaban de forma organizada, Ana lo hacía con el corazón e intuición. El sol se ocultaba, las sombras se extendían y la temperatura bajaba. Ana entró al laberinto, cuyas altas paredes de arbustos y el silencio solo permitían oír el viento. Llamó a Aurelio, primero suavemente, luego con más fuerza. No hubo respuesta. Un escalofrío le recorrió la espalda. El miedo comenzaba a acechar. Se adentró más y más, ignorando los caminos principales y buscando esos senderos apenas visibles que su memoria había registrado. Sus manos rozaban las hojas ásperas. Sus pies se hundían en la tierra húmeda. Se detuvo. Un sonido. Un tenue gemido. Aguzó el oído. El sonido venía de lo profundo, de una zona que sabía era particularmente densa. Se abrió paso a través de una maraña de arbustos, sus ropas enganchándose en las ramas. La luz era casi inexistente. Finalmente, en un pequeño claro escondido, vio una figura diminuta acurrucada al pie de un viejo olivo. Era Aurelio. El niño estaba temblando, no solo de frío, sino de un terror profundo. Sus ojos estaban rojos e hinchados por el llanto, y su rostro, antes rebosante de alegría, estaba cubierto de lágrimas y suciedad. Al ver a Ana, sus ojos se abrieron de par en par, y un nuevo llanto, más fuerte, brotó de su garganta. Ana se arrodilló a su lado. No dijo nada, solo lo envolvió en sus brazos con una ternura inaudita. El pequeño Aurelio se aferró a ella como a un salvavidas, sus pequeños puños apretando su vestido. Ella lo meció suavemente, susurrándole palabras tranquilizadoras. «Está bien, pequeño. Ya estás a salvo. Ana está aquí». El niño, exhausto y aliviado, se aferró a su cuello. Su respiración se fue calmando poco a poco. Ana esperó, dándole tiempo para que el miedo se disipara. Luego, con cuidado, lo ayudó a levantarse. «Tenemos que volver. Tu mamá y tu papá están muy preocupados». El camino de regreso fue lento. Ana cargaba a Aurelio, que se había dormido en sus brazos, su cabeza apoyada en su hombro. Salió del laberinto por un camino que nadie más parecía haber considerado, el mismo que Aurelio probablemente había tomado en su búsqueda de la mariposa. Cuando emergió de la penumbra del jardín hacia la zona iluminada de la mansión, un grito de alegría se escuchó. La niñera fue la primera en verla, su rostro pálido transformándose en una expresión de incredulidad y alivio. Los padres del niño se abalanzaron sobre Ana, sus ojos llenos de lágrimas. La madre del niño tomó a su hijo en sus brazos, abrazándolo con una fuerza desesperada. El padre, el magnate, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se encontró sin palabras, sus ojos fijos en la joven del servicio que había traído de vuelta a su hijo.
¿Dónde lo encontraste?, preguntó el padre, su voz ronca de emoción. Ana, con humildad, señaló hacia el laberinto. Estaba escondido cerca del olivo antiguo, señor. Tenía frío y miedo. La multitud de invitados, que se había reunido, observaba la escena en silencio. La heroína no era una figura prominente, ni una persona de su círculo social, sino una joven del servicio, con las ropas manchadas y el cabello desordenado por la búsqueda. Esa noche, la fiesta benéfica se transformó en una celebración silenciosa de la vida. Los padres del niño, con los ojos aún rojos pero llenos de una gratitud inmensa, no podían dejar de agradecer a Ana. La madre, con lágrimas en los ojos, le entregó un cheque considerable, una recompensa por su valentía. Pero Ana, con una dignidad que sorprendió a todos, lo rechazó suavemente. «No es necesario, señora», dijo Ana. «Solo estoy feliz de que el pequeño Aurelio esté a salvo. No podía dejar que se quedara solo allí». El magnate, un hombre de negocios astuto que siempre calculaba el valor de todo, vio en Ana algo más allá del dinero. Vio una bondad genuina, un valor desinteresado. Le ofreció una posición diferente en la casa, una con más responsabilidad y un mejor salario, que incluía la oportunidad de continuar sus estudios, algo que Ana había soñado toda su vida. Ella aceptó con una sonrisa tímida, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y gratitud. El pequeño Aurelio, recuperado de su aventura, se convirtió en la sombra de Ana. Ya no la veía como una empleada, sino como su salvadora, su amiga. Siempre buscaba su compañía, contándole sus pequeños secretos y pidiéndole que le contara historias. Ana, a su vez, descubrió una conexión inesperada con el niño, una ternura que nunca había imaginado. La historia de cómo la joven del servicio había salvado al hijo del magnate se difundió rápidamente, no solo en la mansión sino en toda la sociedad. No era la riqueza o el estatus lo que había prevalecido ese día, sino la simple y pura valentía de un corazón bondadoso. Ana, la joven de la aldea, había demostrado que el verdadero heroísmo no reside en los títulos o en las fortunas, sino en la compasión y el coraje para actuar cuando más se necesita. Y en ese jardín inmenso, entre los setos y los robles, una vida había sido salvada, y una lección de humanidad, profundamente emotiva, había sido aprendida por todos. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.